¿Qué tal? En esta ocasión vamos a realizar un pequeño análisis de canal, eh, este canal trapecial que estamos mostrando en la diapositiva para introducirnos en el análisis o en el empleo de GCRAS como una herramienta para el análisis de canales. En este caso, como lo mencionábamos, tenemos un canal trapecial que va a transportar 40 metros cúbicos por segundo. Tenemos las características de ancho de plantilla, de talud, inclinación de la pared, coeficiente de rugosidad, longitud y pendiente de fondo. Con esta información nosotros vamos a trabajar en nuestro ejemplo de GCRAS. Recordemos que, pues lógicamente, si yo hiciera un análisis directo de nuestros principios de hidráulica de canales, pues podemos realizar el cálculo directo a mano o bien podemos aprovechar alguna herramienta, como en este caso podría ser un software que existe que es H-Canales, para poder cuantificar cuál sería o conocer cuál sería el tirante normal del flujo para estas condiciones que nosotros hemos presentado. En el caso de GCRAS, pues básicamente, como lo sabemos, yo necesito conocer básicamente las características geométricas del canal, el gasto que va a circular y la condición de frontera, que sería el tipo de flujo que nosotros vamos a representar o en el que deseamos se realice el cálculo dentro de GCRAS. Por lo tanto, para esto, por ejemplo, nosotros podemos necesitar la geometría que está planteada en función de Z talud y con las dimensiones que observamos en la tabla que tenemos aquí mostrando. Vamos a pasar entonces a nuestro software de GCRAS para poder empezar el ejercicio. Nosotros tenemos nuestra pantalla principal, bueno, el menú que se abre directamente para GCRAS y pues vamos primero a la pestaña de archivo y vamos a generar un nuevo proyecto en donde vamos a trabajar nuestro curso. Aquí podemos buscar dónde está la carpeta donde deseamos hacer este guardado del trabajo que nosotros vamos a realizar. Podemos ya tener la carpeta lista en donde vamos a hacer el guardado de los archivos, o bien podemos utilizar, crear en este momento la carpeta que nosotros deseemos trabajar. Por ejemplo, nosotros vamos a generar un nuevo proyecto, en este caso le podemos poner cualquier nombre que sea identificador de nuestro proyecto y vamos a guardarlo. Una vez que nosotros hemos generado generado este proyecto, vamos a ir ingresando todos los datos que nosotros tenemos del mismo. Por ejemplo, entonces, lo primero que vamos a hacer es generar la geometría de nuestro canal. Para eso utilizaremos este botón que dice editar o ver datos de geometría. También lo encontraremos en el menú correspondiente edición y también aparece aquí en el menú datos geométricos. Tenemos esta ventana en la cual nosotros vamos a ir haciendo el trazo de los canales como nosotros lo necesitemos. Para ello, en primer lugar, hay que dar clic al botón que dice River Ridge, que aparece en primer lugar. Y como podemos observar, pues bueno, el cursor del ratón cambia a un lápiz en el cual nosotros haremos el trazo del canal. Como en este ejemplo, como en este caso, no tenemos ningún dato de la posición que guarda el canal, lo podemos dibujar indistintamente en cualquier dirección. En este caso, no es relevante hacia dónde lo dibujemos. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que a partir de que yo dé clic dentro de la pantalla,
hacia la dirección que yo dibuje el canal, será la dirección, el sentido del flujo que GECRAS va a considerar. Por ejemplo, si yo dibujo hacia acá y le doy doble clic, con doble clic hago salgo del canal, yo le puedo aquí asignar el nombre del tramo de río que estoy marcando. Me pide el nombre del río y el tramo que se analiza. Aquí yo le voy a llamar, por ejemplo, el río como nuestro primer ejemplo y le vamos a llamar al tramo nuestro canal trapezial. Entonces yo le doy OK y como pueden observar, el mismo GECRAS en automático me dibuja la flecha en el sentido que yo hice el trazo de este canal. Hay que, hay que observar eso con mucho cuidado, porque también en eso está en función de cómo va a ir asignando las secciones transversales. Vamos a marcar, por ejemplo, nuevamente el canal. Yo lo voy a marcar nuevamente de aquí a acá. Tampoco importa, olvidaba ese detalle, tampoco importa qué tan extenso se haga el trazo del canal. Al final, en este momento, para este primer ejemplo, solamente es una cuestión esquemática y por lo tanto va a dar igual si esta distancia que yo represento de 1000 metros para nuestro canal o le represento que son 100 metros o 1 metro, no importa, eso lo voy a distinguir directamente entre secciones transversales. Nuevamente le vamos a poner el nombre para poder identificarlo. De preferencia, puedo dejarlo en blanco, pero de preferencia hay que irlos nombrando, sobre todo cuando ya tengo varios canales o varios ríos que trabajar en un mismo problema. Ya que tenemos nuestro trazo de, digamos, la sección del canal, la longitud del canal, vamos a pasar a nuestro botón que está aquí a la izquierda que dice sección transversal, cross section. Aquí es donde voy a alimentar los datos de nuestro canal. Para esto, primero hay que dar de alta la sección. Para ello vamos al menú opciones y aquí en esta primera instrucción dice agregar una nueva sección transversal. Vamos a ponerle clic y me va a pedir que le ponga el número de estación o el nombre que corresponde a la sección de inicio. Vamos a llamarle sección número 1. Vamos a darle OK. Y ahora sí puedo escribir los datos de la geometría de mi canal. Recordemos que aquí tenemos ya delimitada una sección para poder hacer este análisis de manera predefinida. Esta es información que yo tengo que, digamos, trabajar de manera directa. Bien, nosotros hemos entonces escrito las estaciones, es decir, la longitud que tiene, o el ancho, si lo quieren ver así, de la sección con la elevación, la altura que le vamos a dar. Aquí hemos partido de que el fondo del canal, como no tampoco tengo datos de elevación, cotas, entonces voy a partir de que el fondo del canal se encuentra en el nivel 0 y a partir de ahí las alturas que nosotros tenemos para la geometría del canal. En cuanto le damos aquí al botón de aplicar datos, observaremos la geometría de nuestro canal. La dibuja en un eje coordenado y yo partí del origen del 0. En algunos casos podría a lo mejor ser práctico considerar que el eje donde se encuentra el 0, por ejemplo, sea el centro, el eje de la sección,
y tendríamos entonces números negativos y positivos para señalar la sección del canal. Es indistinto como lo deseemos trabajar, GCRAS necesita tener simplemente la información. La siguiente información que yo necesito, aquí como pueden observar, es esta que me dice cuál es la longitud que tengo aguas abajo de esta sección que estamos trabajando. Esta es la sección de inicio y algo importante a tener en cuenta en GCRAS es que la numeración y la ubicación de las secciones la va a hacer en el sentido contrario al flujo, a la dirección del flujo. Es decir, la sección 1 en este caso que estoy dibujando, que estoy representando, es la sección de salida del canal. Por lo tanto, no hay longitud hacia aguas abajo. Estas casillas se quedan en 0 o se quedan en blanco. Después tendremos que asignar los coeficientes de rugosidad de Manning para la sección central del canal y, en el caso de que existiera, para los hombros o los extremos izquierdo y derecho de nuestro canal. Aquí utilizaremos los valores que nosotros ya propusimos y que hemos observado de los datos. Y algo importante a tomar en cuenta es lo que denomina los hombros, en donde se encuentra definida la sección geométrica del canal, donde se encuentra su límite, por decirlo de alguna manera, para que en caso de que el gasto sea mayor y lo desborde, pues bueno, pueda considerar en qué sección, por ejemplo, se genera este desbordamiento. Estos valores corresponderían en nuestro caso a las secciones en donde empieza el canal trapecial. Si yo paso aquí al esquema y le doy clic, me voy a encontrar con que la coordenada es 1 horizontal con 6 vertical. Es decir, la estación 1 es la que corresponde al banco izquierdo y en el caso de la estación derecha corresponde a la estación 23. Estos valores deben estar dentro de la tabla que nosotros aquí estamos mostrando para que se pueda trabajar de manera directa con estos valores. Si pongo un valor diferente, por ejemplo, hubiera escrito 22 o 2, me hubiera equivocado y hubiera escrito 2, me va a decir que la sección no existe dentro de la tabla que nosotros escribimos y por lo tanto podría tratar eh, de interpolarlo, de obtenerla de manera directa. Nuevamente podemos utilizar el botón para aplicar datos y que todo quede guardado dentro de la geometría. Yo tengo entonces ya la geometría de mi sección de salida. Voy a cerrar aquí simplemente para que nosotros podamos tener nuestra información. Observemos que en este momento la sección 1 la puso al inicio del canal, pero ahora voy a poner la geometría para la sección de entrada. Y el cálculo de GCRAS es muy sencillo. Va a establecer en qué sección entra el caudal, en cuál sale, y de ir hará el paso del agua, el del gasto que nosotros hemos establecido. Entonces, vamos a regresar a nuestra sección, a nuestro editor de secciones, y vamos a escribir o vamos a guardar la sección número 2. Para eso, podemos regresar a donde está en las opciones, agregar una nueva sección. Pero como en este caso tengo un canal prismático en el cual tenemos exactamente la misma geometría, puedo utilizar la instrucción que tenemos abajo que se llama copiar la sección actual. La va a copiar tal cual nosotros la guardamos y solamente hacemos el ajuste de alguna información. Por ejemplo, aquí entonces vamos a seleccionar copiar la sección y me dice, bueno, que le ponga un nuevo nombre o un nuevo número de estación.
Aquí vamos a llamarle la sección número 2, le vamos a dar OK. Como podemos observar, ahora aquí ya tenemos las dos secciones y pues lógicamente aquí tenemos la misma elevación. Esto me indica que básicamente, si yo reviso, aquí puedo mover con estas flechas o puedo desplazarme entre estaciones de flujo, pues básicamente aquí es fácil observar que con esta información el canal se tiene prácticamente recto. Es un canal que no tiene pendiente. Vamos a modificar esa condición de pendiente con ayuda de el cálculo, ¿no? Nosotros tenemos una pendiente de 4 por 10 a la menos 4 en 1000 metros. Entonces, podemos calcular el desnivel. Es decir, 40 centímetros de desnivel. La sección 2 entonces tendrá que estar 40 centímetros arriba de esta sección número 1. Eso lo puedo hacer de manera manual. Simplemente aquí vamos a escribir directamente sin necesidad de hacer doble clic. En cuanto yo me posiciono en la celda, como si fuera la de Excel, de esta tabla que tenemos a la derecha, simplemente voy a incrementar estos 40 centímetros de desnivel para la sección número 2 y vamos ahora sí a escribir la longitud que hay de la sección número 2 hacia la siguiente de aguas abajo, es decir, los 1000 metros. Aquí algo interesante a tener en cuenta es que, bueno, estoy trabajando con un canal prismático y entonces todas las secciones, tanto la central como la izquierda y la derecha, tienen la misma distancia. Vamos a observar o podemos tener casos en los cuales, lógicamente por las características de la topografía de un río natural, pues lógicamente estas distancias no necesariamente son similares, pueden ser un poco diferentes. Ya tengo entonces mi nueva información. Observemos que el coeficiente de rugosidad se mantiene igual y la posición de los bancos de izquierdo y derecho son exactamente los mismos. Nosotros aplicamos datos y entonces ya tenemos guardado la información del desnivel que guarda nuestro canal. Vamos a cerrarlo y como podemos observar, ahora ya tenemos a lo largo de toda la línea que habíamos dibujado, delimitada la sección 1 y delimitada la sección 2. Por eso mencionaba, no importa qué tan larga se haga la línea de dibujo, ya establecimos que hay 1000 metros de distancia y con eso nosotros ya identificamos cuál es la característica de nuestro canal. A continuación, vamos a guardar nuestra geometría. Aquí tenemos el archivo File. Vamos a darle donde dice guardar datos de la geometría. Y por ejemplo, yo ya tengo el archivo guardado. Le vamos a dar guardar como ejemplo 1 y queda guardada nuestro valor de geometría. Si yo regreso a la pantalla principal de GCrash, notaremos que aquí ya aparece un archivo de geometría definido. A continuación, vamos ahora a incorporar o agregar los datos de flujo que se requieren para nuestro cálculo, para nuestro ejemplo. Ahora vamos a buscar el siguiente botón en el cual dice datos para flujo permanente. Aquí solamente tenemos el dato de un gasto que va a circular sin importar la escala de tiempo. Por lo tanto, vamos a considerar que tenemos flujo permanente, uniforme, en el canal. ¿Qué es lo que básicamente yo necesito? Simplemente este dato que aquí aparece abajo para el tramo de río que nosotros analicemos en este caso y tengo que identificar para qué sección, qué número de estación es en la cual ingresa el gasto. En este caso, la sección 2 dijimos es la sección de entrada, que es la que se encuentra hacia aguas arriba. Y el dato del gasto que nosotros vamos a hacer circular
del dato de nuestro ejemplo. Vamos a escribir entonces nuestros 40 litros por segundo como dato del gasto y, como mencionábamos, aquí hay que establecer la condición de frontera que vamos a considerar. En el caso de flujo permanente, las condiciones de frontera que puede utilizar GCRAS son una superficie de agua conocida, es decir, un valor de tirante cualquiera que esté dentro de la geometría del canal. Lo puedo hacer a partir de tirante crítico, lo puedo hacer a partir del establecimiento del tirante normal y una curva que puede ser una curva de elevación gasto, una condición que ayuda a controlar el flujo dentro de la sección. En este caso, nosotros podemos establecer que voy a trabajar a partir de una condición de tirante normal, porque estamos considerando que esto es un régimen permanente y que el dato que tenemos, pues lógicamente solo es el gasto. Cuando yo voy a trabajar con el tirante normal, el dato que me va a pedir es la pendiente del canal, la que va a servir para establecer o para calcular ese tirante normal. Entonces, aquí voy a utilizar exclusivamente el valor de la pendiente del fondo que nosotros tenemos como dato y lo vamos a hacer tanto para la sección de aguas abajo como para la sección de aguas arriba. Se tienen que establecer las dos condiciones de frontera para el flujo en el canal. En este caso, como es un canal prismático, debo tener o puedo tener las dos condiciones de condición de frontera para las secciones de entrada y salida. En algunos otros casos puedo tener eh, condiciones de frontera diferentes. A lo mejor en un caso puedo tener el dato de la superficie libre del agua y para la otra calcularla a partir del tirante normal o establecer el tirante crítico. Es algo importante tener en cuenta. No deben ser, no pueden ser necesariamente la misma condición de frontera para las secciones de entrada y salida del flujo. Vamos a darle OK. Y ya que tenemos nuestros datos de condición de frontera y de gasto, vamos a guardar esta información. También hay que guardarla para que pueda quedar dada de alta en la pantalla principal de GCRAS. Vamos a salvar los datos de flujo y aquí le vamos a llamar ejemplo 1 también, que es lo que estamos nombrando en este momento. Entonces observamos ahora que ya tengo el dato de la geometría y el dato de las características de flujo, en este caso permanente, para nuestro ejemplo. Vamos a ejecutar con esta información simple, sencilla, básica. Podemos ejecutar ya el cálculo dentro de GCRAS. Vamos a buscar el botón que estoy señalando que dice análisis de flujo permanente o bien en el menú de ejecución también tenemos esta instrucción. Aquí es donde se tiene que concentrar lo que denomina el plan de cálculo. Yo voy a generar un nuevo plan en la pestaña de archivo, que también se llama ejemplo 1, para que no nos equivoquemos, para hacer básico este trabajo. Darle OK. Y me pide que le pongamos un nombre corto que tenga una longitud máxima de 16 caracteres, máximo, 64, entre 16 y 64, algo que no sea tan extenso que podamos revisar o identificar de manera muy fácil en su nombre. Yo todo le estoy llamando ejemplo 1 simplemente para poder hacer la muestra de este cálculo. ¿Qué es lo que voy a hacer con este plan que he generado? Bueno, voy a tener que seleccionar el archivo de geometría y el archivo de flujo que nosotros tenemos guardado. En este caso, es un ejemplo básico, solo tenemos una geometría y un dato de flujo. Puedo tener diversas, en un mismo archivo, en un mismo proyecto, puedo tener diversos tipos o archivos de geometría y diversos archivos
de características de flujo. Entonces, en esos casos, yo aquí puedo hacer las combinaciones que necesite en función del tipo de proyecto de análisis hidráulico que esté realizando. Y en este caso, también lo que me va a preguntar es qué tipo de régimen deseo que ejecute GCRAS. Tenemos régimen subcrítico, supercrítico y mixto. Yo voy a dejarlo exclusivamente como régimen subcrítico, simplemente para que pueda ajustar las ecuaciones de cálculo, el algoritmo. No tiene otra cuestión diferente. Es simplemente para que dentro del cálculo del mismo software limite la forma de solución. Vamos a darle simplemente con el botón de calcular. Y una vez que he ejecutado todas las operaciones, simplemente le damos cerrar. También voy a cerrar este. Y entonces pasamos a la parte de la visualización de resultados. La visualización de resultados se puede hacer en este conjunto último de botones que tenemos dentro de GCRAS. Y primero voy a ir a la parte tabular. La primera tabla que podemos observar es esta, en la cual yo voy a analizar o puedo observar la información de la sección sección transversal que nosotros deseemos. Por ejemplo, lo hace a partir de la sección de entrada del canal donde ingresó el gasto. Podemos observar que me va a mostrar todas las características de flujo que nosotros comúnmente trabajamos: el radio hidráulico, el ancho de superficie libre, la pendiente de energía que se obtiene. Y como podemos observar, bueno, algo importante es, en este caso, que yo señalé que la sección es exclusivamente el trapecio, lo que marca como canal o la zona central. Aquí voy a encontrar el dato de la velocidad promedio y el valor que corresponde al tirante de conducción. Aquí yo voy a tener el dato del tirante, de la velocidad, todas las características hidráulicas que nosotros deseemos eh, conocer y que también, como comentábamos, comúnmente o tradicionalmente calculamos de manera manual. También puedo revisar las características del flujo para la sección número 1, que son prácticamente las mismas. Voy a regresar a la sección 2. Como pudieron observar, tiene un pequeño mensaje de advertencia, en el cual me dice que la pérdida de energía es más grande de 30 centímetros entre las dos secciones. Esto se debe a que recordemos que GCRAS tiene una limitante o considera una limitante la distancia entre secciones. Aquí tenemos una longitud muy grande porque son 1000 metros de distancia entre la sección 1 y la sección 2. Entonces, para GCRAS es demasiada distancia, está fuera de los márgenes que trabaja para las cuestiones de precisión del cálculo. Y por eso me informa que pudiera ser necesario considerar secciones intermedias adicionales para poder tener un cálculo más correcto. Sin embargo, pues bueno, esto no es algo que nosotros, en este caso, sea necesario, porque estamos trabajando con un canal prismático. Entonces, el resultado que obtengamos podemos considerarlo como suficiente. También podemos tener una tabla que concentra todas las características de cálculo entre las secciones que nosotros hemos considerado. Es un resumen básicamente de lo que hemos visto en la tabla anterior. La diferencia aquí será en que no me va a mostrar el tirante normal, a menos que yo haga una modificación y haga una tabla personalizada. Aquí lo único que tendría es la diferencia entre la superficie libre del agua
y la elevación del fondo del canal en cada sección. Podemos observar que aquí tengo del 0 al 2.63, ese sería el tirante normal del flujo, y aquí la diferencia entre 0.4 y 3.03 sigue siendo 2.63, por lo tanto es el valor del tirante normal que nosotros habíamos estimado, por ejemplo, con la ayuda de alguna otra herramienta. Y en el caso de la sección 1, que es la sección de salida, ahí es donde me calcula el tirante crítico para la sección general. Entonces podemos observar que efectivamente el cálculo que nosotros realizamos fue en régimen subcrítico. Incluso me va a mostrar el número de Freud del resultado. Vamos a poder también observar de manera visual los resultados. Nosotros tenemos entonces, por ejemplo, la sección transversal de la sección 2, la sección número 1, y me va a identificar dónde se encuentra el tirante de agua con este indicador WS, que es el de la superficie del agua. Me va a mostrar en dónde se encuentra el gradiente de energía de, de nuestro flujo, aprovechando o analizándolo como si fuera la ecuación de la energía, y la posición del tirante crítico, para que nosotros nuevamente podamos tener esta visual del flujo subcrítico que hemos observado, que hemos calculado, y también podemos ver el perfil del flujo, en el cual, pues bueno, observamos un tirante que es paralelo a el fondo del canal. Esto nuevamente nos vuelve a demostrar que tenemos un régimen uniforme y permanente. Bueno, con esto entonces podemos observar la facilidad que tenemos para calcular o analizar canales dentro de esta herramienta de GERCRAS. Lo estamos haciendo a través de este canal prismático, un ejemplo pequeñito que podemos tomar como base para poder utilizarlo más adelante en otro tipo de análisis. Yo agradezco su atención a la presentación y nos veremos en un siguiente video en el cual haremos otros ejemplos de GCRAS. Gracias y hasta luego.